de encendido que hay, ¿no? Ya. Porque el momento siempre se va a prestar, o a veces no se va a prestar porque imagínate que estás en una casa y nadie tiene un pinche encendedor, entonces tú vas a la estufa y tienes un cedrito. Pues yo lo prendo, cerillo, digo, pues no ahí lo voy a ajá. prender ahí en el Sí, encendedor, claro. en la estufa, ¿verdad? Pero prendo mi cedrito y lo hago, o sea, como que pues improvisas, ¿no? Sí, claro. Entonces es importante, yo creo que, o sea, yo creo que lo que yo destacaría más del servicio es lo de la soplada del puro, ¿no? Que Claro. muchos Sí, dicen que es que no es pastel, güey, Ajá. ¿no? Sí. No es pastel, güey, no es Bueno, también va a haber... ¿Quieres aprender o no? Obviamente. Obviamente. A ver, échale pues. A ver. ¿Listos? Va, 3, 2. Pues bueno, amigos, una vez más, y mi doc, Aquí lo estamos. prometido es deuda. Aquí estamos, muchas gracias. Recordemos que en ocasiones anteriores nos habíamos ahí detenido un poquito en el Sí, tema claro. de algunos tips que se pudieran dar, pues obviamente a personas que estuvieran como iniciando en esta parte de aventurarse al tema del habano. Claro. Y también, pues bueno, para personas que a lo mejor, digo, pueden ahí también tener una forma diferente de cómo hacer este ritual. Claro, Habría, claro. habría que llamarlo en esta forma Sí, ritual. es parte del ritual, ¿no? claro. Y pues bueno, estamos hoy una vez más con Gerardo Barrera, el doc, buen amigo, buen fumador, y vamos a estar hablando acerca de lo que es el corte y el encendido, ¿no? Claro que sí, fíjate que, pues también esto, como bien dijiste, es parte del ritual. Es muy importante que ya una vez que te introduces a lo que es el mundo del habano, pues conozcas muchas partes de cómo iniciar este ritual, ¿no? Porque siempre va a haber un modo, hay una regla, hay una forma de hacer las cosas, como siempre te lo he dicho, que es bueno tenerlo presente para después tú hacer lo que tú quieras. Claro. Porque pues realmente aquí no es todo recto, ¿no? Tú puedes encenderlo como tú quieras, tú puedes cortarlo como tú quieras, ¿no? Hay gente que prefiere los dientes, que bueno, yo no lo recomiendo, ¿verdad? Sí, pero sí. en un caso desesperado yo también lo haría, ¿no? Ya en algo en donde no tengo cómo, ¿no? Exacto, entonces fíjate que es muy importante también dedicarle y darle el tiempo Claro. a lo que es el corte y el encendido. Entonces partamos de una vez que ya hablamos de lo que es la tienda, ya la fuiste a escoger y todo, Sí, sí. todo este proceso, ¿no? Ya elegiste tu habano, ¿verdad? Y por favor, de verdad, es bien importante tener en cuenta que prácticamente los puros se clasifican en dos tipos. Lo que es el puro recto, que puede ser y puede variar sus dimensiones, en Claro. tanto en formato, ¿no? En lo que es la longitud y cepo, pero esto es un puro recto, ¿sí? Y lo que es el figurado, ¿no? Que termina en punta. Claro. Que pueden ser belicosos o puede ser Los doble el figurados, doble ¿no? figurado, etcétera, Los ¿no? cuava, que son como los más reconocidos. Así Exacto. Y luego vendría el tercero, que sería la culebra, ¿no? En pocas palabras, correcto. ¿no? Pero bueno. Entonces, dependiendo del formato que tú hayas escogido para fumar, es importante darle ese tiempo también. Es muy importante el corte y el encendido, porque de eso va a depender mucho también el disfrute de tu puro, ¿no? Claro. Y dentro de ese disfrute, desde que tú ya te paraste y tienes en la mente decir, quiero fumarme un habano, empieza ese deleite. Empiezas de que vas, te estacionas en la tabaquería, te bajas, los observas, ya escogiste el formato, etcétera. Así como empieza ese camino, pues también hay que tener presente lo que es el corte y el encendido y darle ese tiempo. Obviamente, para poder hacer el corte, dependemos mucho de estos instrumentos que se llaman cortadores o cortapuros, ¿verdad? Y tenemos de diferentes tipos. Siempre hemos hablado y actualmente siempre decimos que utilicemos un corte de doble navaja, ¿no? Claro. Siempre lo hemos escuchado. Sí. Doble navaja, que es lo ideal, porque obviamente puede ser que las navajas ambas sean movibles o puede ser una fija, como en este caso, claro. ¿no? Y la otra movible. Y ahí atacas de cierta forma los dos lados del habano. Es correcto. ¿no? Y haces un corte en cierta forma un poco más limpio, ¿no? Perfecto, sí, porque muchas veces, digo, cuando son nuevos, no hay ningún problema, pero desgraciadamente depende mucho la marca y el filo que tengan y se va a ir degradando. Claro. Y es muy difícil afilar estos, que de hecho creo que nunca no se afilan, ¿verdad? Pero nada más para que conozcan un poquito de la cuestión de que siempre decimos doble navaja, es porque anteriormente empezamos con estos, claro, con estos cortapuros que únicamente tienen una navaja.
Entonces, Esto ya es reliquia, ¿no? eso sí ya es parte de la historia, ¿no? Pero Sí, sí, sí. ya, es bueno comentarlo porque nunca falta la persona que me lo heredó mi abuelito, me lo encontré en un cajón, Claro. ¿no? Y pues le pueden dar un uso y es válido, ¿no? Entonces, pues obviamente pueden utilizar este tipo de corte siempre y cuando la navaja esté fresca, esté limpia, pero yo ya no lo recomiendo tanto, porque pues sí llega a cortar el puro de una mala manera que lo puede Claro. desgarrar. Sí. Entonces ya de ahí ya te amoló tu fumada. Entonces de entrada, bueno, son muy padres, pero a mí me gusta como nada más tenerlos de exhibición, Claro. ¿no? Y utilizar un cortapuros de doble navaja o doble hoja, Ok. ¿no? Entonces, dependiendo de tu formato, estos cortapuros cortan precisamente en toda la longitud, en toda el diámetro de tu habano, para que la entrada de aire que vas a tú inhalar por la cabeza, recuerden que esto es cabeza, cuerpo y pie, el aire que vas a inhalar sea el mismo que tú estás obteniendo por acá. Claro. Entonces, eso es un corte limpio, que es en todo lo que es la cabeza del puro. Y también tenemos otro tipo de cortador, que se llama ojo de gato, o le llaman también de ojal, muchas veces también lo conocen como esto. Y este cortador lo que hace es que te va a hacer un corte o un saque en V, Ok. en V, ¿verdad? Y lo que va a hacer únicamente es, en vez de que sea un corte en toda la longitud del puro, en todo el diámetro del puro, le va a hacer un saque, Ya. nada más, ¿de acuerdo? Igual que el famoso sacabocado, que obviamente existen de diferentes diámetros. Comúnmente conocido como punch, ¿no? Como punch, o exacto. Ponchador, punch o sacabocado, ¿no? Que realmente el sacabocado es muy utilizado en medicina, realmente, Sí, ¿no? Para sí, obtener sí, muestras de es tejido, correcto. etcétera, ¿no? Que es una navaja circular, el cual nosotros vamos a introducir en la cabeza del puro y lo vamos a rotar ligeramente y irlo introduciendo hasta que penetre en toda la parte de la perilla, ¿verdad? Lo sacas y obviamente aquí le hace un ojal, le hace un orificio. Claro. Mucha gente me ha preguntado, y vienen aquí, diciendo, bueno, ¿cuál es el mejor corte? O por qué uno o por qué otro. Y porque muchas veces me dicen y no sabemos cómo contestarles, ¿no? Claro. Te voy a decir la cuestión. Tanto el corte clásico lo que hace es que va a cortarte tanto puros rectos como puros figurados. Ok. ¿De acuerdo? La diferencia entre un tabaco o entre un habano de formato recto o figurado es lo que decía hace rato, la entrada del aire y lo que vas a recibir. ¿De acuerdo? Aquí hablamos de un puro recto, le cortas la cabeza y el mismo aire que entra por aquí es el que obtienes por este lado. En el torpedo lo que hace es que el aire que entra por aquí se reduce como una chimenea en esta parte del puro. ¿Qué ganas con esto? Esto altera un poco la forma de que tú fumes, la oxigenación del tabaco y la combustión del mismo. Entonces, lo que obtienes en los formatos torpedo, a diferencia de un puro recto, es que tú le ganas al tabaco. Claro. Le sacas un poquito más de ese jugo. De esa característica, de esas ¿no? características, Sí. de esos aceites. Se van a quemar de diferente manera y es por eso que obtienes como un mejor sabor, vamos a decirle así, o otra sensación de tabaco más pesado. Sabores un poco más intensos, ¿no? Más intensos. Esto vendría siendo como una especie de embudo al revés, ¿no? Un embudo, ¿no? Exactamente. Que tú estás obviamente agregando, pero el momento en el que estás dejando pasar por el tubo va pasando de a poco y en cierta forma viene siendo un poco más consistente. Exacto. En esta característica, en este tipo de habanos. Exacto. Por eso hay muchas personas que dicen, a mí me gusta fumar torpedos o belicosos. Y otras personas, no, a mí me gusta más los puros rectos, porque tienen esa sensación. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un habano, como en este caso, Trinidad, que es un puro recto, y le quieres ganar o obtener ese extra que obtienes en un torpedo, que no existe el formato, vamos a decirlo así? Claro. Entonces, utilizas un ojo de gato o un ponchador o punch o un sacabocados para obtener ese cambio de todo el aire que entra por aquí, reducirlo por acá. Okay. Porque es una pequeña abertura la que tú haces con el sacabocados o el punch o con el ojo de gato.
Antiguamente, bueno, más anteriormente utilizaban uno que se llama punzón, Ok. que era realmente como una aguja ancha Ujú. y únicamente picaban la cabeza. Así lo hacía Winston Churchill, picaba la picaba la cabeza sin cortarle Ujú. ¿cómo se llama? ¿El gorro? El gorro, lo picaba y así fumaba, Ok. ¿no? Y era una aguja que más gruesa, me imagino. Sí, ¿has visto las lancetas que ocupan para destapar los Sí. puros cuando vienen con nudos? Más o menos ese ancho Ya. y lo clava, nada más hay que tener cuidado. Se pueden seguir utilizando, nada más hay que tener cuidado de no introducirlo tanto para que no se vaya a tapar por ahí. Claro. No vayas a empacar el tabaco hacia adentro. Ok. ¿No? Pero es únicamente es destapar lo que es el gorro, ¿no? Del puro. Pero ese ya está en desuso, lo que Ok. es el punzón, ¿no? Pero bueno, Sí, esa es la diferencia de fumar un torpedo a un puro recto y obviamente el tipo de corte que es el punchador Ujú. o el ojo de gato. Ok. Es obtener ese gane de tabaco, esa gane de fortaleza y de sabor en un puro recto, transformándolo en un belicoso. Ya. Ok. ¿No? Entonces la gente dice, es que nunca me habían dicho esto. No lo sé, digo. Es importante que lo sepan, ¿verdad? Que conozcan ese tipo de corte y ya hablamos de los tres prácticamente, lo que es esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? En este caso, ¿tú qué vas a fumar? Pues mira, a mí últimamente me están gustando más los figurados, ¿no? Mm. Entonces yo creo que estaré fumando el belicoso, Ok. ¿no? El Bolívar belicoso fino. ¿Tú? Pues yo creo que me voy a ir por el Partagás. Ya sabes que el Partagás me gusta mucho. Justo. Muy Ok. bien. Así tendremos dos tipos de cortes. Es correcto. ¿No? Es Ahora, correcto. a mí me gustaría también comentarles que eh, hasta dónde se corta. Mucha gente lo que hace con el cortador es que introduce el cortador así Ajá. y pum, Y vale, casi le hasta la vuela. anilla, ¿no? Hasta la anilla, mano, exactamente, ¿no? Hacen esto, ¿no? No. Porque aquí viene todo el soporte de la capa. Cuando colocan la capa, esto lo van enrollando y va yéndose hacia arriba. Y en el remate, con la perilla, es donde lo van a fijar, ¿de acuerdo? Entonces, es precisamente cuando nosotros vamos a fumar un puro y lo queremos tocar para ver si está fresco, si tiene baches o la consistencia, se toca todo el cuerpo excepto la cabeza. Porque tú lo tocas y está dura y la pachura lo vas a tronar. Claro. Nunca se toca de esta parte, es de la anilla para abajo. Ok. Siempre, nunca aquí arriba. ¿No? Entonces, el corte como debe ser. A mí en lo personal, a mí me gusta fumar con el corte recto. Es decir, todo lo que entra por aquí, lo recibo por acá. Parejo. Parejo. Porque así se diseñó la liga. Claro. Para que se disfrute de lo mejor. ¿Me explico? Ahora, vuelvo a lo mismo. Esto de cortar con el sacabocados, o hacerle el saque con sacabocados o el ojo de gato es muy personal. Claro. Eso es muy, muy personal y obviamente el tiempo y que lo hagan constantemente, pues les dirá si es lo suyo o no. Claro, y ahora, recapitulando un poquito, y digo, aquí lo podemos ver en el tema del Trinidad, que a lo mejor está un poquito más de diámetro. Nosotros en Habanos, tú lo sabes, recomendamos de lo que es la punta del gorro hacia abajo, o hacia la anilla, alrededor de 3 milímetros. Sí, 2-3 milímetros. ¿No? Que sería como lo ideal. Y tendríamos que cortar hasta antes de lo que es el pañuelo, ¿no? Que es, pues básicamente, esta hoja de capa, que ¿no? le dan tres vueltas. Le dan 3 vueltas, 2 o 3 vueltas, dependiendo del formato, y que terminan con esta circunferencia que vendría siendo ya el gorro. Exactamente. ¿No? Esto, ¿para qué? Para que esto siga funcionando como una especie de cinturón, vamos a mencionarlo. Sí, que va a soportar, ¿no? Y todo va a lo seguir que soportando la capa en lugar de que se te empiece a florear o demás, ¿no? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, no se corta, justo como lo dijiste, no se corta todo hasta la anilla, se corta solamente de la punta hacia la anilla 2, 3 milímetros, y eso es lo que nosotros vamos a tener para soportar. Sí, es únicamente destaparlo. Okay. Destaparlo para poderlo fumar. Entonces, es como una tapita nada más la que cubre. Entonces, es muy clásico en los habanos encontrar estas vueltas de remate que le da el torcedor, porque es la forma que tuercen ellos en Cuba. Pero en otros orígenes, a lo mejor no encuentras esta perfección, por decirlo así, este remate tan característico en los habanos, que obviamente te indica más o menos hasta dónde le puedes tú meter el cortador. Claro. Pero para los que no son no habanos, ¿verdad? Obviamente, pues es únicamente 2 o 3 milímetros, como tú bien dices,
nosotros le llamamos hombros a esta parte del puro. Ya. Entonces, donde terminan los hombros y empieza la curvatura del puro, ahí es donde le tienes que cortar. Ok. ¿De acuerdo? Bueno, eso es porque no siempre vas a tener esta referencia de las líneas. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, es bien importante, en este caso lo vamos a cortar, es sujetar el puro, cortador, bien afilado, Claro. ¿verdad? Y siempre es perpendicular el cortador al puro, es decir, este corte así. Generamos una T, digamos así, Exacto, ¿no? una T es perpendicular, ¿verdad? Porque no es sesgado. Yo he visto gente que de repente le da un sesgue, Sí. que podemos hablar de eso después, pero lo correcto es un puro, es perpendicular y es únicamente la entrada, lo que decía es 2-3 milímetros, es sujetarlo firmemente y es un corte, ¿cómo se dice? Uno solo, ¿no? De golpe. De golpe, con una buena intención, y es únicamente cortarlo, ¿no? Y obviamente nada sale esta cascarita, mira. Mira, La pura tapita. Justo. Esta es la pura tapita. Es correcto. Sí, que yo he visto incluso que hasta la ponen así Ándale. y luego la hacen así en los videos. La Para tiran. que caiga, ¿no? Pero Bien. eso ya es para el video, ¿no? Pero aquí pueden ver perfectamente el corte, ¿no? Y lo mismo que va a entrar por el pie, pasa por el cuerpo y va a terminar lo que es en la cabeza del puro. Y lo que decíamos, ¿no? Digo, más allá de los 2-3 milímetros, es básicamente este gorro, esta última circunferencia que el torcedor está poniendo ya en un proceso final, pues es básicamente lo que estás cortando. Realmente no estamos cortando más de la cuenta, y tengan mucho en cuenta eso, porque si no, en el proceso ya de fumada realmente no se va a disfrutar tanto, porque vamos a estar más al pendiente de que no se empiece a abrir. Sí, es ¿no? que como les decía, ahí viene todo el soporte de la capa. Entonces, si te pasas, ese soporte se pierde, entonces empieza a deshojar. Claro. Entonces, al rato ya tienes el puro así como penacho de Apache, man, así todo floreado. Sí. Como muy similar a esta forma, ¿no? Por eso son las montañas de tabaco, ¿verdad? Pero bueno, ese es el tipo de corte, que es con el puro, el corte recto, ¿verdad? Ahora, hay otras vertientes. Hay gente, por ejemplo, que utiliza, también les ha dado por utilizar lo que es el ojo de gato y lo cortan. Tiene un nombre, si nos lo pueden comentar, no lo recuerdo ahorita, pero lo hacen en forma de cruz o únicamente lo que es el ojal, ¿no? Claro. Que es cortarlo y te queda el saque, Ajá. pero lo hacen uno y luego giran, lo giran y hacen el vez. otro y queda en cruz. Ese lo hacía mucho Lito Gómez. Okay. Me acuerdo, pero tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama, pero como que se ponen de moda las cosas, sí, ¿no? claro, de repente se va buscando como a lo mejor algo diferente que te aporte también ese corte, ¿no? Sí, yo he visto ahora también con el punzón, como que lo llenan así como de hoyos, o sea, muy raro, ¿no? Sí. O sea, bueno, cada quien, ¿no? Así que en gusto se rompen géneros, como les digo, siempre hay que aprender cómo son las cosas para después ya hacer lo que uno quiera, ¿no? Pues sí, exactamente, o sea, empezar a hacerlo de la forma, de cierta manera, llamémosla original. Exactamente, ¿no? la forma correcta. Yo lo llamo forma así. correcta, forma original, y ya después a lo mejor puedes ir navegando entre distintas formas, ¿no? Creo que eso correcto. también sería algo bueno. Digo, ya nos dirán aquí los amigos en su momento cómo es que han hecho los cortes y qué han percibido en generar ese corte. Es correcto, y ahora han jugado también mucho con el belicoso, que ya lo cortarás tú como te guste, pero nada, voy a comentarlo rápidamente. Sí, claro. Bueno, el corte del figurado, ya no lo voy a coger porque sé que vas a fumar tú, pero no. Pero tenemos la punta, y lo que he leído es que dependiendo también el formato, tú puedes hacer incluso máximo 3 cortes, lo que es la punta del habano, obviamente sin llegar a esas 3 líneas del remate, claro, ¿verdad? Porque si no se deshojaría. Entonces el primer corte, pues, unos cuantos milímetros, para sentir el tiro, y conforme vas fumando, de repente a veces va abriendo las características del tabaco en el segundo tercio y en el tercer tercio. Entonces mucha gente acostumbra a irlo cortando mientras van fumando. Es decir, para el primer tercio le cortan nada más un poquito más, los 2 o 3 milímetros. Y después, en el tercio medio, cortan otro poquito más, y ya, ¿verdad? Para que vaya abriendo más. Y hasta un tercer corte, ¿verdad?
pero nunca pasándose de esa forma piramidal, porque Claro. si no lo haces un robusto, lo haces un puro recto. Pierdes la parte de Ese la embudo, forma del de ese habano, cono. ese cono que Ujú. tenemos y realmente se pierde como toda característica, Ujú. ¿no? Entonces, eso también va a depender mucho del gusto de la gente, el qué tanto tú haces el corte en un belicoso o en un torpedo, ¿verdad? Y la otra también es que ese corte, como les decía, siempre va a ser perpendicular Claro. al habano, Al ¿no? habano. Pero de repente encontramos en la historia y en la literatura que está otro tipo de corte, ¿verdad? Que le llamaban corte como pico de pájaro, una cosa así, Ok. o ejecutivo, no recuerdo, que es sesgado, Diagonal. es diagonal, ¿verdad? En el mismo puro, para que las sensaciones fueran diferentes en donde pega el humo del tabaco al inicio, ¿no? Ujú. Creo que estas vertientes pueden experimentar como ustedes quieran este tipo de corte. Le digo, si lo quieren cortar de una manera o de la otra, hay quienes cortan los dos lados. Y dejan como una Ajá, pirámide, ¿no? Un exactamente, poco lo más hacen de rara. los dos lados. Ya. O incluso con el cortador en B, también lo cortan para que quede una especie como de silbato o de Sí. flauta Ujú. en el torpedo, ¿no? Ok. Que originalmente cuando dijeron, es que esto no se puede utilizar en torpedos, pero bueno, todo se puede ahora, ¿no? Sí, claro. Creo que lo único que sí estaría exento para los formatos figurados es Sería el ponchador. claro. Porque quiero ver cómo lo cortas, ¿no? No, Ya sería una topa. jalada, ¿no? Y topa, digo, Sí. al final ya no vendría como a generar algo, Sí. algo agradable a la fumada. Ah, si lo quieren experimentar, pues todo se vale, ¿no? Pero bueno. Yo la realidad es que en los formatos figurados me ha gustado últimamente cortarlo en B. ¿no? Ok. Porque siento también que esas características, justo que tú dices, más allá de que se vuelvan un embudo, pero vuelven o se incrementan un Ok, poco, ¿no? ok. En cuestión de la cantidad de la bocanada que voy a tener. Perfecto. ¿no? ¿Por qué? Porque a mí sí me gusta sentir mucho esta cantidad de tabaco o esta cantidad de bocanada en la boca. Ok, ¿no? sí. Para poder percibir, pues obviamente, mucho mejor las Te digo, características. todo es súper válido. Y aquí están los cortadores, así que Pues mira, yo le elige voy a el que dar te guste. de esta forma, ¿no? Ahí presentando un poquito en la cámara. Y aquí justo ya sacamos lo que tú habías dicho. Ujú, ¿no? queda Que como es boca de pez. boca de abierta. pez, ¿no? Lo voy a poner de esta forma para que lo vean, ¿no? Ujú, Y, o como ojo de gato, ¿no? exacto. Que también dices. Se llama como ojo de gato o ojal, también le llamaban Exacto. anteriormente, ¿no? Bien, pues mira, yo aquí ya tengo el corte. Ujú, yo también. Y bueno, sigue parte del encendido, parte del ritual, que Ujú. obviamente lo hace también muy interesante. Para encenderlo, de verdad que lo que sí hay una regla de oro que es así, no se puede romper. Digo, se puede, pero no se debe. No se debería. Es encenderlo con gasolina. Hay unos Claro. encendedores de gasolina que todo el mundo conoce, se usan en la guerra, Sí. ¿verdad? Porque impregna. El famoso tin, Ajá, ¿no? ajá. Bueno, ese no, ese es el DuPont. Bien ahí. Bueno, los que utilizan gasolina, Sí, sí, sí. esos te van a impregnar el tabaco, entonces te vas a ver tu habano a gasolina. A gasolina, Entonces, tal no es muy cual. recomendable utilizar ese tipo de encendedor. Ni tampoco lo que son las velas. Ujú. Bueno, antiguamente la parafina y demás, ahora ya ha cambiado mucho, pero las velas ahora son de vainilla y Sí, aromáticas. de repente entonces, ya te dan una característica que obviamente al habano, obviamente sí, no le va a venir los bien, aceites. Entonces, ¿no? nunca prender es común y a lo mejor hasta romántico prenderlo con una vela, ¿no? Pero no es recomendable, ¿verdad? Hay quien incluso está pues en contra de utilizar este tipo que es totalmente correcto, ¿no? Ok. Entonces contamos prácticamente con lo que son cerillos de madera, fósforos, como le quieran llamar, extra largos, que son especiales para el puro, en el sentido de que son largos, y me parece que cuando cuando la tabaquería manda a hacer ese tipo de fósforos, el tipo de material que utilizan Para el encendido. tiene menos azufre. Ok. Entonces no te Y es genera tampoco. Y es combustión lenta, Ujú. porque hay combustión rápida. Sí. Entonces, en teoría, cuando tú los mandas a hacer, es como lo ideal. Ujú. Bueno, que está bien, ¿no? Y tenemos por otro lado también lo que son los cedros, las varitas de cedro, que son muy fáciles de conseguir, que vienen en las cajas de madera. Claro. O hay también puros o habanos que tienen
su cuerpo, envuelto en cedro. Como los tubos, O los ¿no? tubos. Vamos a llamarlo ya de esta forma, los Ajá. tubos, ¿no? Los Coronitas o en justo cedro. coronitas en cedro, que Exactamente, vienen deluxe. envuelto en cedro. lo que es el cedro, y esos cedros te ayudan Te más ayudan allá de- muchísimo. Esos son invaluables tenerlos en tu humidor. Claro. Y obviamente pues tenemos lo que es el encendedor, que puede ser, no lo tengo aquí, ¿verdad? Pero puede ser desde un encendedor Bic, Ujú. de flama convencional. ¿Sí lo recomiendas? Porque eso también luego muchas veces llegan y preguntan, ¿no? Mira, se puede, de que se puede, se puede. Nada más Claro. hay que tener cuidado de cómo encenderlo. Ok. Porque ese efecto que tiene la llama, que es la llama, hay una parte que es una llama azul, Ujú. que es la parte más caliente de la flama. Y después, no me voy a meter en grados ni Claro, todo ese no, rollo, no. ¿verdad? Porque no me acuerdo. En un momento lo supe, ya no me acuerdo. Y luego está la llama amarilla. Claro. Bueno, la llama amarilla es la parte de la combustión de la llama, Ujú. por valga la redundancia, ¿no? Entonces, ahí obviamente se están quemando todo lo que son las partes de la llama y le llaman carbonilla. Ok. Entonces eso y puede llegar a impregnar sutilmente si eres súper conocedor de los puros y te encanta y dices, ya me desgracié mi puro. Entonces es difícil, ¿verdad? Pero lo que sí puede haber un sobrecalentamiento y lo puedes llegar a quemar. Claro. Que se ahuma y se pone Sí. negro. Entonces eso no es muy recomendable porque las primeras caladas pues son una experiencia inolvidable. tú lo sabes. Exactamente, sí, no, totalmente. Y lo platicábamos el otro día que nos vimos, ¿no? Esas primeras caladas de cuando enciendes tu habano, que es en donde empiezas a descubrir todas Sí, estas qué rollo. características y Ujú. demás. Yo creo que es como todo, o sea, al final del día estas primeras ocasiones son, yo creo que las mejores. Sí, son las que más se conservan en la mente. Ujú. Entonces, puedes hacerlo, lo puedes hacer, porque es un gas butano, Ok, que es inoloro, incoloro, insaboro, entonces lo puedes utilizar, lo puedes utilizar. El clásico para prender la estufa, pero hay que saberlo utilizar, Claro. para no sobrecalentarlo, ni quemarlo, ni llenarlo ahí como de hollín que se va Claro. formando del tabaco quemado, ¿no? Y bueno, afortunadamente de un tiempo para acá, pues salieron los encendedores tipo jet, ok. que le llaman tipo jet o de torch, que le llaman también. Y bueno, a mí la verdad este encendedor sí me ha gustado mucho, o sea, tiene muchas características que me gustan. O sea, enciende perfectamente bien, mira, como puedes verlo. Hay que subirle. Pero eso me gusta. Que Claro. ya no tienes que meterle la uña, no tienes que O meterle el desarmador. exactamente, o la entonces, llave. La llave, con un simple movimiento de Ajá. perilla, le puedes Listo. subir la flama y eso está perfecto, ¿no? Y además tiene un botón de seguridad que si tú lo sacas tienes porque de estás vuelta. distraído y lo quieres prender, nomás no prende, ¿no? Que te puedas quemar. Claro. Entonces, eso me hace bueno. Tiene una buena capacidad y bueno, es azul la llama, ¿no? Lo que te decía, prácticamente es llama azul. Entonces la parte más caliente de la flama es esta zona. Entonces, Es lo que te está dando vas a para tener, poder encender, ¿no? por supuesto. Entonces, bueno, tenemos esta parte, tenemos los cerillos de madera. Una parte importante del cerillo, si lo van a hacer igual que el cedro, muchos recomiendan que sea parte del servicio, Ujú. ¿no? Cuando vas a un restaurante o estás en un evento, siempre va a haber un sommelier que te va a estar ofreciendo puros y que te va a ofrecer también la alternativa de que lo puedan ellos encender para ti. Claro. Entonces, pues es parte también de ese ritual que hacen en el servicio, ¿no? Ujú. del cedro. Yo en lo personal creo que también es bueno que aprendamos a aprenderlos o A encenderlos manipularlos, con ¿no? cedro. Sí, obviamente no en la playa, ¿verdad? No en espacios abiertos, porque quiero ver cómo manipulas tú un Una cedro llama, encendido, una exacto. llama en el viento, ¿no? Sí, hay días en donde a lo mejor no hace tanto viento y digo, lo puedes hacer. Exacto. Pero ¿qué pasa si estás en un lugar en donde el viento ya esté descontrolado, digo, aguantable, ¿no? Claro. Pero pues obviamente se te va a estar apagando. Esto es más hacia la parte, yo creo que de interiores, obviamente. Por supuesto. Y como lo decías, ¿no? Que es algo ya más personal. Claro, ya más- dentro de tu introspección, del momento, de querer hacerlo y todo, lo que tenemos que aprender del cedro y del cerillo de madera es, lo voy a encender nada más para que lo vean, ¿no? Ujú. O sea, nosotros encendemos nuestro cedro, ¿no? Y es prácticamente controlar la llama, o sea, si nosotros queremos, si lo dejamos así, se va a apagar, Sí, pero si lo acostamos, va a lo generar inclinamos, otra vez. obviamente empieza a quemar más. Entonces, es el chiste de la muñeca de ir controlando la llama, que se forme este triángulo, Ujú. ¿verdad? Y si quieres menos, lo enderezas, y si quieres más, lo vuelves a bajar para que vaya prendiendo, ¿me explico? Claro. Entonces, es darte ese tiempo en este triángulo, encender tu puro, Ujú. ¿verdad? Lo importante es no clavarlo
en la flama. No clavarlo porque vas a carbonizarlo ahí. Claro. Igual lo mismo con el encendedor clásico Vic que tiene la llama amarilla, Sí. o con el fósforo, ¿no? Es también controlar esa parte. Lo que es el fósforo y la parte del cedro, de cierta forma, Exacto, es el mismo movimiento, ¿no? Es la exacto, misma manipulación. es lo que te para digo, es lo controlarlo. mismo, ¿no? Ahora les repito, ya en el encendido jet es otra cosa. Ahora, es importante también, tanto en el cerillo como en el jet, como en cualquiera que utilicen para encenderlo. En este caso yo creo que por practicidad lo vamos a encender con el jet. Bueno, es muy manipulable el jet porque hay de una flama, de 2 flamas, de 3 flamas, de 4 flamas. Ok. Así que lo que te acomode, Ajá, ¿no? justo. El de una flama a mí se me hace muy bueno para iniciar porque tú controlas muy bien la llama. Entonces tienes ese control directamente con la llama y con el encendedor para poderlo encender. ¿Me explico? En cambio, con 4 flamas ahí, pues también lo puedes hacer, pero obviamente pues sale con más intensidad. Sí, más fuerza. ¿De acuerdo? Ahora, ¿tú qué recomiendas cuando utilizas el jet? ¿Qué es lo que mueves? ¿El habano o Los el dos. encendedor? ¿Los dos? Los dos. Obviamente hay veces que mueves más el encendedor jet para guiar y dibujar la circunferencia que tienes que encender. Toda la circunferencia de tu puro tienes que armar una brasa que debe estar totalmente encendida y clara para que tú puedas empezar a inhalar y de esa manera tengas un encendido correcto y obviamente quitando las cuestiones del viento, pues sea una combustión pareja. Claro. ¿De acuerdo? Ahora, tener algo también muy en cuenta. Lleva su tiempo. Sí, todo ¿No? esto tiene su tiempo, obviamente por cuestiones aquí de hacerlo, ¿verdad? Pero yo voy a empezar ahorita a hacerlo, creo que lo voy a hacer un poco con el encendedor, Ok. bueno, con la lámina, para que vean algo importante, que es siempre que prendan su puro, darse su tiempo, ¿verdad? Y es la llama y colocar el puro a 45 grados, siempre. Entonces lo introduce y no meterlo, es únicamente en la parte de arriba, separado de la flama y empezar a rotarlo, ¿sí? Sin que toque. Y ustedes van a ver cuando empieza a calentar que se hace una flama en el habano, ¿sí? Entonces aquí bajo la flama, ¿sí? Y es únicamente en esta parte. Si se llega a apagar, no se preocupen, están precalentando. O sea, es preferible darse su momento y darse su tiempo para irlo calentando. ¿De acuerdo? Pero es importante, 45 grados de la flama y no meterla, ¿de acuerdo? Es dejarlo a un cierto Sí. espacio, más que nada para que justo empiece a calentar. Exactamente. Ahorita pues estamos haciéndolo muy didáctico, pero esto es lo que deben de hacer. ¿De acuerdo? 45 grados. Ahora, punto importante y lo que les decía, ¿no? Tomen su tiempo. Al final del día, yo sé que muchos de nosotros ya lo que queremos es empezar a fumar y empezar a encontrar todas estas características, pero la realidad es que el encender un habano debe de tener, o es un ritual de tiempo, ¿no? Para Exacto. que tampoco nos desesperemos ya a hacerlo lo antes posible. Exacto. No sé si alcanzaste a ver, mira cómo se forma, ¿Sí? cómo se va Acá justo formando se va una encendiendo. flama. Y hay algo bien interesante. Para saber si ya lo encendiste bien, una vez que tú lo enciendes, hay un cinturón que se forma de color blanco, que muchos le llaman la pestaña, me parece que le llaman en el argot de los puros. Ok. Le llaman la pestaña, que es, una vez que tú ya lo encendiste, puedes utilizar varios cedros, vale gorro, o sea, no me importa, ¿no? O sea, este es tu momento, ese es tu tiempo, tu disfrute, ¿no? Entonces, hay una parte que se forma debajo del encendido, que le llaman pestaña, que es un cinturón blanco, que se forma en la circunferencia, y eso es cuando tú ya debes de saber que ya está totalmente encendido. Claro. Si le falta, corriges. Pero mira, no sé si alcanzas a ver cómo se forma la segunda llama. Sí. Mira, Sí, se ahí prende, se queda. va prendiendo el puro, ¿no? Entonces, de esta manera. Ahora, una vez que ya tú consideras que ya encendiste tu puro, en lo personal yo siempre le soplo. Dicen, es que es vela de cumpleaños. No. Entonces tú al soplarle, se enciende la brasa y van a ver dónde le falta y pueden llegar a corregir. Ahora, y hay que hablarlo, esto es personal, no es un habano que yo o tú en este caso te vas a fumar, ¿no? Por eso es que le estamos soplando. Exacto. Si es un servicio. es un servicio,
obviamente aireamos, Se airea. ¿no? El chiste es airear. Es correcto, para que vaya pasando el aire Exacto. y vaya encendiendo más la flama, ¿no? El carbón que se Es va correcto. abriendo. Entonces, si yo estoy en mi casa y todo, yo no le voy a hacer así, cabrón. Perdón, pero Sí, no, qué flojera. No, o sea, es mi puro, es mi Claro. momento, es mi tiempo y yo lo hago como quiera, ¿no? Y a mí me gusta así y creo que sí encendió perfectamente bien. ¿Sí? Ahí está, para el que le dudó, ahí está. Ahora, Y ahora, ¿se puede corregir? sí, si tú lo calas y ves que le sopla y ves que falta una parte, o lo aireas como Ujú. tú quieras, ¿no? Que le hacen de diferentes maneras. Hay quien le hace así, hay quien le hace así. Te comentaba que en ¿No? Cuba, las chicas que trabajan en el Hotel Nacional utilizan un abanico, Ah, sí. ¿no? Bueno, Entonces, puedes poner la secadora de pelo si quieres también, ¿no? hay Pero bueno, formas. ahora, puedes corregir, ¿sí? Ok. Entonces, le faltó, le puedes dar. Y entonces, la diferencia con el encendedor es que tú vas delimitando, lo vas dibujando, y vas rotando el puro, lo que te digo, mira, yo voy rotando el encendedor y voy rotando mi puro para hacer el encendido. Ok. Ahora, bien importante, esto ya es muy personal. La primera calada, bueno, yo aprendí que antes de darle la calada, siempre soplo a través del puro. Ok, para limpiarlo. Para limpiarlo, Ya. ¿verdad? Y las pequeñas impurezas que pueden haber quedado, que obviamente pues son imperceptibles, pero aprendí a hacerlo así. Ujú. Entonces, primero darle una pequeña soplada al puro a través del cuerpo y entonces ya poderlo disfrutar. Ok. Y de ahí, en cierta forma, también lo que estamos haciendo es avivando la llama, ¿no? También, exactamente. Entonces, de esta manera ya queda perfectamente encendido nuestro puro para disfrutarlo. Muy bien. Sí, ahora te toca a ti, a ver, ¿qué Pues tal mira, la clase? a ver, vamos a hacerlo con... Pero yo voy a agarrar un cedro un poquito más largo, Ajá, bueno. ¿no? Vamos a... Tiene ya un rato que no enciendo con el cedro. Y aquí yo... Sí. Entonces nos vamos a esta parte. 45, como dice el doc. Y aquí a girar un poquito y a manipular también el cedro Ujú. para que se nos genere este encendido. Sí, acuérdate también, por ejemplo, con los encendedores, hay encendedores de flama normal, digamos, tipo cricket, Ujú, que también tienen doble jet claro. en el mismo encendedor. Entonces, siempre se aconseja un precalentamiento, Ujú, ¿verdad? Y con la llama tipo Vic. sí. Y entonces, una vez que ya hiciste este movimiento, activar el jet para terminar de encenderlo, Ok. ¿verdad? Para no... Fíjate que también una vez me tocó ver a unos chavos que decían que el encendedor jet es súper agresivo con el tabaco. Puta madre, ¿qué estás haciendo, no? Entonces lo encendían y lo ponían así, cabrón. Así, a esta distancia, así ok. como de 4 días a ver si alcanza a prender, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se me hace una exageración, la verdad, no comparto yo esa idea, Esa forma. esa forma de hacerlo, ¿verdad? No tengo el dato, pero yo quisiera saber cuántos grados centígrados alcanza la brasa del puro cuando le das unas caladas y se pone al rojo vivo. Eso estaría buena. Quisiera saber. Estaría buena. Creo que tengo un dato investigarlo. por ahí, ¿eh? Ok. Lo tengo por ahí, al igual que el del encendedor jet, Ujú, pero no difiere mucho, ¿no? Entonces, o sea, tú cuando le das la calada al puro y avivas la llama del habano, ya. Vamos a pasar ya, de plano. porque mira, la verdad es que ya me están comiendo las ganas de fumar. No, pues es que se vale, pero haz el muñequeo a la cámara. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo lo Eso. que hago es justo lo que tú dijiste, Ajá. de ir moviendo o también de ir rotando Ajá. el habano, pero yo también dibujo, digo, no, obviamente no se va a ver si lo puedo hacer así. Voy dibujando una circunferencia, ¿no? Exacto. Que eso es lo que te va a estar ayudando a poder encender y en forma a generar esta combustión Claro. un poco más pareja Ujú. y tener pues obviamente este encendido de la mejor forma. Y lo que tú habías dicho, este anillo blanquizco, vamos a llamarlo, grisáceo, Ujú. es el punto está. que Ujú. ya se está generando, Ujú. es el punto en donde nosotros nos damos cuenta que nuestro habano en Ya este encendió caso, toda ya la encendió, circunferencia. ya va a empezar a combustionar. Ahora, simplemente con las caladas diferentes que les vamos a estar dando, Ujú. pues obviamente es cuando ya más.
A mí sí me gusta dejar que este anillo blanco, este anillo gris, esté un poco más parejo, ¿no? Pero justo como tú dices, es mío. Exacto. Yo le voy a soplar. Ajá. Y ahí se ve Tú tómate tu tiempo. en dónde queda, ¿no? En dónde queda encendido. Y creo que aquí ya quedó. Perfecto. Ahora, otra parte también que es importante es, después del corte y el encendido, ¿qué tan válido es el reencendido? Es importante tocar ese tema. Claro. Y también cuando un puro se va de lado, ¿no? O sea, aquí, mira, aquí está. Bueno, prendió bien, está quemando perfectamente bien, ¿verdad? Pero muchas veces hay corrientes de aire que te digo que lo van moviendo y se van moviendo y va encendiendo el puro de diferente manera. Basta de verdad con cambiar de mano un rato y se corrige solo. Ok. Porque estás cambiando más o menos ese flujo que está pasando por ahí. Entonces, con cambiar de mano un ratito se vuelve a corregir. Y a moverlo, ¿no? También un poquito. ¿Mande? Moverlo también, ¿no? Exacto. En dado caso que ya se vaya muy pronunciado, etcétera, es válido que vuelvas con tu encendedor a corregir esa parte que se está yendo chueca. Lo puedes hacer sin tirarle la ceniza. Es importante porque la ceniza va a guardar un poco también ese tipo de calor, va a ayudar a la combustión, ¿verdad? A que no sea tan agresivo ese tipo es como un tapón. Ya. Entonces tú puedes corregir donde tú consideres, dibujando en tu habano la parte que necesitas corregir, ¿no? Claro. Ahora, es normal que por la charla, la plática, estás disfrutándolo, se llegue a apagar el habano, ¿no? ¿Es válido reencenderlo? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque es parte también de tu disfrute, ¿no? Y mientras estás en ese momento, ¿no? Digo, que no hayan pasado a lo mejor más de media hora, quizás más de 40 minutos. Sí, porque estás fumando, es tu momento de fumar. Entonces, si se llega a apagar, el cuerpo está caliente. Sí. Entonces, únicamente vuelves a encender. Si tienes mucha ceniza, pues sí, es importante limpiar esa ceniza en tu cenicero, con un giro únicamente de muñeca, ¿verdad? Y porque hay que ser también elegante, hermano. No hay que pegarle así como si fuera un cigarro. Sí, no, entonces, hay que ser elegantes, hay que depositar la ceniza en el cenicero, ¿no? Y obviamente volverlo a encender porque está caliente todavía. Entonces, hay puros que aguantan una primera, una segunda, una tercera reencendida. Hay habanos que no, dependiendo del habano, ¿no? Pero ya tú lo vas viendo. Claro. ¿No? Pero eso de que aguantan, ¿a qué me refiero? Que de repente el sabor sí se torna un poquito más pesado, ¿no? Lo que es como el alquitrán se empieza como a concentrar, etcétera, ¿no? Y ahí hablamos también de lo que es purgar el puro, que es otro tema, ¿verdad? Pero ahí lo puedes recuperar mucho lo que es la fumada, ¿no? Okay. Y siempre, de verdad, hablando de corte y encendido, el puro está diseñado para fumarse en ese momento, por eso existen muchos formatos, ya lo hablamos la vez pasada, para el momento que tú destinaste, qué tanto tiempo tienes para fumar. ¿no? A lo mejor es un momento muy largo, es un momento en donde yo voy a estar, no sé, platicando, leyendo o simplemente disfrutando de la vida, ¿no? Entonces, eso de que, ya no quiero, y que hagas tu cortador, lo apagas y le cortas y lo guardas para mañana o para en la tarde, ¿no? O para la semana, no lo sé. ¿no? Que yo creo que esa es como la pregunta, yo creo que más nos llegan a hacer, ¿no? Digo, tanto a ti aquí en el cigarrito como a nosotros en el tema de alguna activación. Oye, ¿lo puedo cortar y me lo puedo fumar? No sé, mañana. Una semana después, un mañana. Sí, No se hace. Sí es un tema de un solo momento, de una sola vez. Durante la fumada, como dices, sí lo puedes estar reencendiendo porque, pues digo, al final del día justo está caliente, te va a seguir dando características. Claro. Pero de que lo dejemos para un día más, 2 días más, ya perdió características. Todas estas notas ahora sí, de una hoja de tabaco quemada, pues obviamente son las que más van a aflorar. Van a opacarte todos los sabores. Exactamente. Y todas estas características, tanto de aromas, sabores, y por qué no también hablando del tema de la fortaleza, te los va a opacar. Claro. ¿no? Entonces, tengan en cuenta que un habano que enciendan es un habano que se tienen que, o no, quizás. Sí, pues la otra, mira, ya no lo voy a creer, digo, no me importa, lo dejas en el cenicero y se apaga solo, y ya después de que se apagó, pues ya lo retiras, ¿no? Pero eso también de machacarlo en el cenicero, o sea,
hay formas, ¿no? También hay cierta etiqueta que Sí. debemos de seguir. Todo esto es un poco de etiqueta. Te digo, vuelvo a lo mismo. Eso de, no, a lo mejor dicen, ¿qué etiqueta soplarle? Pues sí, pero es mi puro y estoy yo solo. Es para lo que mí. estoy haciendo, ¿no? No, pero hay etiquetas de que si lo vas a dar a alguien, pues no le vas a soplar. Entonces lo que haces es que Es se correcto, tiene lo que empieza a airear. airear y demás. Obviamente también preguntas qué tipo de corte a lo mejor te gusta, ¿no? Para Exacto. también empezarlo a hacer. Digo, normalmente nosotros aconsejamos, o más bien nosotros hacemos en un servicio ya un corte recto, ¿no? Porque es en cierta forma el cortador que siempre vas a tener como más a la mano, ¿no? Obviamente es el básico, ¿no? Ujú. Un ponchador, hay personas quienes lo tienen también en su humidor de viaje, un corte en B, también dependiendo de a lo mejor ya lo que ellos acostumbren o les guste, pero yo creo que el cortador recto, ¿no? Ujú. La guillotina que también la denominamos, es la que más vamos a poder encontrar en esta parte. Ahora, otra cosa también, se vale, hay formatos gruesos, ¿verdad? Que a lo mejor inicias con el ponchador Ujú. y está toda madre, está muy padre. Ujú. Estás fumando, ¿no? Pero obviamente por el mismo grosor y con la combustión y empieza a acrecentar más su sabor, se empieza a concentrar más. Entonces, ya realmente no estás disfrutando para lo que fue diseñado, lo que te decía, que en aquí sí estás haciéndolo. Entonces puedes pasar del corte de usar el ponchador y decir, ahora sí le voy a cortar la cabeza. Y ya le cortas un poquito más Ok. esa parte y lo vuelves recto, digamos, Ujú. Sí. en todo lo que es su circunferencia. Y que al final no afecta, Y ¿no? te Porque abre justo, el sabor, te exactamente. despierta todo lo que estaba ahí guardado, que no estaba sacándole con este tipo de corte, lo sacas con, Ya el, con el corte corte recto. recto. Que justo lo que te decía, no va a afectar. No le va a porque afectar. al final ya hiciste nada más como un orificio. Ujú, como un ¿no? precorte, vamos a Exacto. decirlo Sí, así. sí. Pues creo que aquí, Doc, hay cortes para, dependiendo del gusto de la gente. Ajá. Hay encendidos también, dependiendo para el gusto de la gente. Ujú. Mi recomendación, yo creo que para una persona que va iniciando, creo que lo básico sería el torch, el encendedor. Mira, este no te va a fallar nunca. Lo puedes utilizar en la playa, al aire libre, donde sea, en tu casa. Lo puedes dibujar. Entonces yo creo que para aprender está muy bien esto. Justo. O sea, esta herramienta Pero se me hace formidable. sin olvidar que pueden aprender la parte del encendido con Y cedro. con cerillos y se con vale, cerillos, por supuesto. exactamente. Ahora, otra de las cosas con cerillos que me estaba pasando es importante. Cuando nosotros usamos el cerillo, siempre es encenderlo y esperar a que esto que combustione. Porque si hasta lo hueles y pues huele al fósforo, ¿no? Y Entonces, que se estabilice la flama, que ¿no? estabilice la flama. Entonces, porque hay gente que lo prende y luego quiere encender sí. su puro. Entonces se impregna de esos aromas. Ujú. Entonces es encenderlo, esperarte un poquito que combustione el fósforo que tiene el cerillo. Y entonces ahora sí ya con esto estabilizado, empezarlo a encender. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces, si yo tengo la opción, prendo el cerillo, si no tengo el encendedor y prendo mi cedro. Claro. ¿No? O sea, ya cada quien juega como... Al final quiere, ya es jugarlo, exactamente. Es parte del show. Del disfrute, ¿no? Pero creo que sí es muy, muy importante que nos demos el tiempo en esta parte, porque un mal corte y un mal encendido nos va a dar una mala fumada. Y es algo desagradable, ¿no? Entonces, mira, ahí está. Bien. Entonces lo puedes seguir fumando, lo puedes dejar un ratito ahí y... Y ahí va a seguir. Sigues fumándolo, ¿no? Entonces es parte del disfrutar, detenerte, lo que decíamos, detenerte, darte tu tiempo, tu momento, ¿no? Salirte un poquito de lo rutinario, ¿no? Del día a día, ¿no? Y disfrutarlo, amigos, de eso se trata, ¿no? Es correcto. Y pues bueno, Doc, creo que tú justo lo acabas de dar en el clavo, es momento de disfrutarlo, ¿no? Pues bueno, amigos, una gran charla, mi Doc, como todas, ¿no? Y seguimos aprendiendo. Y seguimos aprendiendo, exactamente, porque esa es la idea, ¿no? Esa es la idea con la cual nos vamos. No es un momento en el cual ya todo mundo sepamos. Al final ya también esto es de compartir, compartir vivencias, compartir momentos y compartir también cómo es que cada uno de nosotros a lo mejor cortamos y encendemos y toda esta parte. No, y aquí cualquier cosa, aquí en el cigarrito, cualquier cosa que les platico a la gente, porque esto que acabamos de hablar, lo hablo todos los días. Sí. Ahí con la gente, ¿no? Que cuando tenemos ese tiempo, pues les dedicamos también a que, y los invitamos a que ellos investiguen, a que lean un poco también,
pues, para hacerlos atractivos y que realmente sepan lo que están haciendo, ¿no? Porque pues para encender cualquier cigarrillo, pues con cualquier encendedor Claro. y cualquier momento, Claro, ¿no? Y esto totalmente. es totalmente otra cosa, ¿no? Totalmente. Pues bueno, amigos, ahí lo tienen. Esto fue un momento más. Un Habanos Moment. Un Habanos Moment justo, ¿no? Y pues bueno, que sigan teniendo buenos humos y aquí seguimos con el Doc. Gracias.